Entonces, mira, este ejercicio ahora vamos a ver vamos a ver dos cosas que nos quedan por mirar. Herencia y herencia múltiple, ¿ya? Y con eso ya deberíamos estar en condiciones de tomar un ejercicio un poquito más grande para desarrollarlo completo, ¿ya? Para que veamos cómo se implementan cada una de esas cosas. Entonces, si vemos el enunciado, tal cual como aparece ahí, ya, tenemos que tomar el siguiente diagrama de clase, ¿no es cierto? Y representar el siguiente caso planteado en código. Entonces, acá vamos a trabajar con lo siguiente. Igual vamos a tener una clase principal, ¿verdad? Que en este caso depende de la clase de trabajador. Y después tenemos acá simbolizado que hay herencia, ¿no es cierto? En este caso, la clase trabajador hereda de persona. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo vamos a modificar la herencia en un programa de Python, ¿ya? La estrategia para trabajar esto es la siguiente. Cuando yo tengo herencia, la primera clase que debería implementar es la superclase o la clase padre, que en este caso debería ser persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente el resto de las cosas que hagamos nosotros deberían estar supeditadas al fondo a la creación de esa clase. Después de que una vez que hagamos la clase persona, vamos a hacer la clase trabajador y finalmente vamos a llegar a la clase principal para ejecutar el programa, ¿ya? Acá un detalle, estos métodos los vamos a hacer públicos, pero ya eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos al final del ejercicio, ¿ya? Así que vamos a desarrollar ese ejercicio, ¿ya? Entonces, tal cual como lo habíamos visto en otra sesión, yo ya tengo acá una carpetita creada que se llama ejercicio 03, ¿ya? Y la idea es que en esa carpetita nosotros podamos crear primero los tres archivos PI que necesitamos para el ejercicio, ¿no es cierto? Uno sería persona, tenemos que crear un persona.py, ¿verdad? Tenemos que crear un trabajador.py y un principal, ¿ya? Los tres archivos de Python que vamos a trabajar, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo, si recuerdan, es que estamos haciendo un archivo por cada clase que queremos implementar, ¿de acuerdo? Por eso estamos haciendo eso, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es primero implementar la clase persona, ¿ya? O sea, vamos a ir en ese orden, persona, ¿no es cierto?, trabajador y principal, ya. Pero esto de acá, ustedes ya lo saben hacer, así que la clase persona en este minuto no tiene ninguna particularidad. La particularidad de la herencia la vamos a ver cuando implementemos la clase trabajador. Así que ahora trate usted de desarrollar solito la clase persona para que ya hagamos un primer ejercicio el día de hoy, ¿ya? Para recordar lo que vimos ayer. Entonces, la clase persona acá, o la superclase, se implementa tal cual como lo hemos hecho, ¿ya? La variación la vamos a tener acá, cuando hagamos la clase trabajador. Así que póngale bueno a la clase persona y lo revisamos enseguida, ¿ya? Pero sí, claro, cuando uno empieza a escribir estos ejercicios, cuando hay herencia, tienen que partir primero con la superclase, con la clase madre implementada. Oiga, profe, ¿por qué las clases van en distintos archivos? Es una cuestión de orden nomás. Una cuestión de orden. No es que sea obligatorio o que afecte en algo el programa, porque yo podría hacer las tres clases en un puro archivo. Yeah. Podría haber hecho un archivo como ejercicio 03.py y haber puesto las tres clases en el mismo archivo. Yeah. Ahora, lo que dijimos ayer, que eso, la idea de separar los archivos distintos es que es más fácil después editar y, como se dice, mantener el código. Si yo tengo que hacer algún cambio en alguna de las clases, es mucho más fácil si están separados. Imagínate que tenés un archivo, un programa muy grande que tiene, no sé, 30, 40 clases distintas y queréis cambiar una cosa y tenés que empezar a buscar el archivo. En cambio, si están archivos separaditos, sabes dónde tienes que ir a cambiar lo que tienes que cambiar. Entonces va achicando un poquito o sea, no achicando, sino que siendo más ordenado, ¿ya? Ya, estamos implementando la clase persona, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Siempre partimos con la palabra class, ¿no es cierto? ¿Ya? El constructor y siempre self como parámetro, ¿ya? Ya. Siempre estamos siguiendo como el mismo esquema de desarrollo, ¿cierto? Primero agregábamos los métodos y después hacíamos el resto de la implementación, o sea, rellenar los métodos básicamente.
Esa es como la primera parte, ¿no es cierto? Hacerlo. Y después, obviamente, empezar a rellenarlo. Y al final. Yo creo que uno cuando crea los pesos, no puede uno como generar así como para que, por ejemplo, como si fuese un libro. ¿Cómo? Que, por ejemplo, entonces se haga como una de las variables. ¿Está con un libro? Sí, sí. ¿Uno con objeto también puede hacer lo mismo? Pero en el atributo de un objeto. O sea, para no tener que estar creando como el objeto y después de paréntesis y colocar los parámetros y todas las cosas. Claro, una cosa así, sí. Después vamos a ver cómo hacer eso en el INI, porque eso hay que hacerlo en el INI. Esa es como la plantilla base, ¿cierto? Ya, fijarse bien acá en el esquemita, porque eso es lo que tenemos a la vista, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Acá, si den cuenta, los atributos están públicos, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo tal cual como dice, son públicos. Para que vayamos practicando y implementando bien el diagrama. Entonces, ya, trate de avanzar usted con, porque ahora dejaron puros pas, entonces traten ustedes ahora de reemplazar los pas, obviamente que ya están puestos, y completen qué es lo que hay que hacer en el constructor, qué es lo que hay que hacer en el objeto, no sé. O sea, escriba el código que corresponde a él, ¿ya? Y lo miramos así. Están públicos los atributos. Ya, fíjense bien en los tipos de datos ya. Entonces, veamos acá. Ya, aquí, si esto tendría que ser un self.nombre con string vacío, ¿no es cierto? Y acá self.apellido y lo dejamos como vacío, ¿ya? Ya, los get siempre llevan return, ¿no es cierto? Y lo que yo devuelvo acá es el self nombre en este caso, ¿cierto? Ya. Y el set lo que hace es, dice self.nombre, que es el atributo del objeto, igual en este caso nombre, que vamos a asignar. Ya. Eso ya, esa mecánica ya la sabemos, así que ya. Y acá decimos que self.apellido es igual a apellido. Ya, ahí está la clase persona implementada, ¿ya? Cuando decimos que está implementada, en el fondo es que terminamos de escribir todo el código necesario para que la clase funcione, ¿ya? Según las especificaciones que nos van dando para la aplicación, ¿vale? Ya. Listo entonces con la clase persona. ¿Ya? Eso es básicamente lo mismo que habíamos hecho los otros días, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a ir a la clase trabajador. Entonces, la clase trabajador, atención acá. Lo que dice el diagrama de clases es que la clase trabajador hereda de persona. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar el concepto de herencia, ¿ya? Y después cuando trabajemos con el programa principal, vamos a ver cómo funciona el tema de cómo funciona en Python, digamos, el tema de la herencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace acá? Ya, vámonos ahora a la clase trabajador. Ya. Lo primero que hay que considerar acá es lo siguiente. Voy a escribir una línea de código primero acá y después vamos a terminar de completar. Ya. Lo que yo debería hacer acá es crear mi clase trabajador, ¿no es cierto? Entonces parto diciendo class trabajador, ¿ya? Y lo que sabemos hacer nosotros es esto, ¿no es cierto? Dejarla con paréntesis vacío, ya. Ahora lo que vamos a aprender es lo siguiente. Cuando yo quiero hacer herencia y quiero decir que la clase trabajador hereda de persona, acá en los paréntesis debo escribir el nombre de la clase de la que hereda. En este caso sería persona, ¿no es cierto? Persona. Pero tenemos un drama. Aquí ya salió un error, ¿no es cierto? Aquí dice que es persona, digamos. Hay que importarla, sí, hay que importarla, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace el import? El import en Python, ¿ya? Y para que terminemos de entender también cómo funciona el lenguaje, cuando uno hace un import, le pide a Python que lea un archivo .py que tiene código, ¿ya? Eso es lo que hace. Entonces, cuando yo le digo from persona, import persona, lo que él va a hacer es tomar este código y de alguna manera precargarlo dentro de este archivo para poder ocupar lo que está escrito ahí. Entonces, acá ponemos from persona, import persona, porque de lo contrario no vamos a poder implementar la herencia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si hay herencia, cuando yo vaya a crear la clase que está heredando en este caso, tengo que primero importar la superclase, en este caso from persona, import persona, y después cuando escriba el class, obviamente pongo el nombre de la clase que estoy creando, que en este caso es trabajador, y acá entre paréntesis escribo la clase de la cual hereda, ¿ya? Y con eso queda habilitada la herencia, ¿ya? Y lo que deberíamos hacer ahora es seguir mirando el diagrama de clases para ver qué tengo que colocar acá. Entonces, vamos a hacer lo que ya hemos hecho. Primero el constructor, ¿no es cierto? Con el self, pongo un pass, estoy haciendo mi lista de métodos. Tiene un get sueldo y un set sueldo, nada más. Un get sueldo. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ya es terminar de desarrollar lo que tiene el diagrama de clase. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que se hace aquí, en esta parte del código, es lo mismo que hemos estado haciendo con las otras clases. Así que aquí no debería cambiar nada más. La única diferencia que hicimos acá fue que tuvimos que poner un import y lo otro que tuvimos que hacer es que donde se declara el nombre de la clase, entre paréntesis tenemos que colocar la clase de la cual hereda, ¿ya? Entonces, termine de implementar el constructor, el get y el set, porque eso se hacen igual que siempre, ¿ya? Solo que acá, se fijan que acá lo único que tengo que agregar es que esta clase tiene un atributo sueldo, nada más. Eso es todo lo que tiene. ¿Ya? Entonces, deberíamos tener eso, ¿sí?
Ahí tenemos el constructor, tenemos el get y tenemos el set sueldo. ¿Ya? Y ahí está implementada la clase trabajador. Y ahora le lleva herencia. Ya, ahora le lleva herencia. Ya. Nos queda solamente la clase principal. Ya, nos queda solamente la clase principal. ¿Alguna duda hasta ahí o no? ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Comparándolo con la prueba que hicimos ayer, había una parte que decía que la clase tenía variables temporales. ¿Sí? No, a mí no me quedó muy claro cuál era la función de una variable temporal, porque se citaban las variables de la otra clase. Claro, se citaban las variables de la otra clase. Eso es porque cuando tú quieres, por ejemplo, solicitar los datos del usuario, por ejemplo, acá lo vamos a hacer primero como el ejemplo chico, después voy a agregarlo de las variables temporales porque le vamos a agregar algo más a este programa, ¿ya? Que en el fondo es para solicitar datos. Le vamos a agregar unos inputs para pedir información y después lo vamos a traspasar al objeto trabajador, ¿ya? Entonces, pero primero completemos el ejercicio así como con la propuesta que tiene, para que cerremos como el completo, y ahí vamos a añadir justamente eso para que quede claro, porque lo vamos a usar en los ejercicios de la guía que vamos a hacer ahora, ¿ya? Así que eso. Pero buena pregunta. A mí no me funcionó la herencia. ¿Qué cosa? No me funcionó el tema de la herencia en el pack. ¿Por qué? El amarillo. Seguramente debe haber algo con el... ya, porque es que persona ¿está todo en la misma carpeta o no guardado? Sí, tiene que estar en la misma carpeta. Los tres archivos tienen que estar guardados en la misma carpeta. Sí, eso es súper importante. No, si no, ahí sí que no funciona. Ya, ojo, por ahí salió de nuevo la pregunta, pero acuérdense siempre que todos los archivos estos tienen que estar guardados en la misma carpeta, si no Python no los va a encontrar. ¿Ya? Vamos a la clase principal. Ya. En este caso, veamos un poquito el diagrama. ¿Ya? El diagrama dice que la clase principal depende del trabajador. ¿Ya? Por lo tanto, porque vamos a ocupar trabajadores ahí dentro de ¿los copiaste toda la misma? ¿No? Persona, trabajador. A ver. ¿Cuándo te costó? Ya. 15 el skin. Con sonido de más. Más me dicen como que era esa. Como que ese precio Acá lo mejor es abrir carpeta. Buscas la carpeta. Claro. Ahí la carpeta. puto chico, de todas las formas. Y te quedas. Pero si no podías ejecutar el USB en este caso, si tú solo tenías el USB. Pero siempre los nombres de las clases tienen que partir con ya, sigamos. Digamos. Y un compañero de la pena que un PC. Sí, pues el otro curso va a ser como herencia multiherencia. Ya, vamos a la clase principal. Como la clase principal, fíjense acá, chiquillos, que tiene dos objetos trabajador, TR1, TR2, y tiene un par de métodos que se llama crear trabajadores y mostrar trabajadores. Ya. Estos métodos los vamos a hacer públicos para poder ocupar un poquito del programa. ¿Ya? Así que es la única variación que vamos a hacer sobre el esquema para que completemos bien el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a implementar la clase principal. Como principal depende de trabajador y tú tienes que crear objetos trabajador dentro de la clase principal,
lo que yo tendría que hacer acá es from trabajador import trabajador. ¿Ya? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque en mi clase principal yo voy a crear objetos trabajador y eso significa que tengo que usarlos y por esa razón tengo que importar la clase en mi principal, ¿ya? Para poder usarlo. Ya, esto se llamaría class principal y esta no lleva nada entre paréntesis porque no estamos implementando herencia, estamos implementando dependencia, que es otra cosa distinta, ¿ya? ¿Ok? De hecho, aquí se ve, por ejemplo, desde el ejemplo de un programa, cuál es la diferencia, porque decían ya, pero usted me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre dependencia, depende de, y hereda de, por ejemplo? ¿Ya? Ahí está la diferencia. Que la herencia, tú le ponías en el fondo acá, importas la clase, pero además dices que en este caso la clase, entre paréntesis, hereda de persona, y en la dependencia solamente ocupo un import, pero acá no pongo nada entre paréntesis en la clase. Ya, esa es la diferencia. Ya, entonces lo mismo, acá tenemos que tener el constructor. ¿Ya? Después tengo que tener, ¿qué método me pide? Crear trabajadores y mostrar trabajadores. Entonces, crear trabajadores. ¿Ya? Según la especificación que dice el diagrama de clases, crear trabajadores no recibe ningún parámetro, ni devuelve nada tampoco. ¿Ya? ¿Cómo hace eso? Yo cuando recibo un parámetro devuelvo un parámetro. Fíjense, por ejemplo, acá en el get. El get sueldo no recibe nada como parámetro, pero devuelve un int. El set sueldo recibe sueldo, que es un int como parámetro, no devuelve nada. ¿Ya? Entonces, cuando yo leo este método acá que se llama crear trabajadores, este método crear trabajadores no recibe ningún parámetro y no devuelve nada. ¿Ya? Y no devuelve nada. Ejecuta algo nomás. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo pongo acá, tengo que ponerle solamente el self, porque dijimos que el self era obligatorio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Y el otro se va a mostrar trabajadores. Gracias por abrir la puerta. Sí, ya. Ahí estamos con la definición de la clase principal. ¿Ya? Entonces, ahí está el esqueleto, el init, crear trabajadores y mostrar trabajadores. Ahí estarían los métodos. Ya. Si volvemos al diagrama, tengo dos atributos, tr1 y tr2, que van a ser objetos de la clase trabajador. Entonces tengo que crearlos en el init, porque son atributos de la clase. Entonces acá en el init, ¿qué tendríamos que hacer acá? Ya, self.tr1 igual trabajador, ¿ya? Trabajador. Ya. Ahí estamos creando un objeto de la clase trabajador y el objeto se llama tr1. ¿Ya? El objeto se llama tr1. ¿Ya? Y el otro habría que ser un self tr2, ¿ya? Sí. Ya. Ya. Entonces, completemos lo que falta acá, ¿ya? Implementemos la clase crear trabajadores y mostrar trabajadores, pero lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar acá los objetos para que hagamos en el fondo un dato, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a poner tr1, ¿ya?
vamos a ir al crear trabajador. Entonces, la idea del crear trabajadores es que yo le agregue los datos al trabajador, ¿no es cierto? Ya, entonces, pregunta. ¿Qué atributos tiene la clase trabajador? Tiene nombre, apellido y sueldo. Bien, esa respuesta está correcta. Tiene nombre y apellido y sueldo. ¿Y por qué? Porque es una persona. Bien, muchachos. Esa es la idea. ¿Ya? Ahí estamos cerrando conocimiento de lo que hemos aprendido. O sea, y la pregunta tuvo su qué, digamos, fue bien capciosa porque era justamente para entender esto. Ahora me preguntan qué atributos tiene. El trabajador tiene sueldo, nombre y apellido, porque los hereda de persona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde trabajador yo puedo acceder al nombre, al apellido y al sueldo. Y pregunta, trabajador, por ejemplo, ¿tiene un método getApellido? Sí. ¿Por qué? Porque lo hereda de... Porque lo hereda de persona. Ya, entonces ahí está la cosa. Ya. Por lo tanto, si yo ocupo el objeto tr1, y aquí me debería ayudar el Visual Studio en teoría, ¿ya? Pero self.tr1, ¿ya? Porque estamos dentro de la clase, ¿no es cierto? Self.tr1. Y si yo coloco el punto acá, mira el listado de cosas que sale ahí. Sale apellido, sale getNombre, sale set apellido, sale set sueldo, sale todo, ¿ya? Se fija, el Visual Studio hizo la pega, respondió bien la misma pregunta que le hizo a ustedes. Porque lo que estamos viendo acá en el fondo es la herramienta que trae el Visual Studio de autocompletar, ¿no es cierto? Entonces, el Visual Studio dijo ya, TR1 es un objeto de la clase trabajador. ¿Y aquí tiene ese? Bueno, trae todo lo que trae el trabajador más persona porque leyó el código por detrás por nosotros. Por eso es que me mostró toda esta alternativa. ¿Sí? Dígame. Cuando hereda, yo pensé que heredaba solamente los atributos, también heredan No. los métodos. Los métodos, sí. Los métodos y los atributos. Pero los métodos relacionados con los atributos. Sí, tal cual. Es como que, ¿sabes qué? Es como que hubieses hecho esto, mira. Los métodos tuviesen derivados. Porque mi pregunta va a que si persona tuviese como un método propio que no tenga que ver con los atributos, ¿también lo hereda el trabajador? También sí, pues trabajador hereda todo. Mira, ¿cómo funciona la herencia? Lo voy a hacer en otro editor de texto, digamos, para no contaminar acá. Pero quiero que vean en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre cuando haces la herencia? Dice, ya, clase trabajador hereda de persona. Entonces, ¿qué es lo que hace Python por detrás? Que uno no lo ve. Toma esto y te agrega esos def. Porque ahí está la herencia, te está copiando los mismos métodos, ¿cachai? Y, esto también lo hereda, por lo tanto, esto también hay que agregárselo. Eso lo hace por ti, ¿cachai? Porque si yo hubiese dicho, si la herencia no existiera, para haber programado esto, tendríamos que haber creado la clase persona y la clase trabajador, y para que el trabajador hubiese tenido nombre y apellido, habríamos tenido que hacer todo este código nosotros de nuevo. ¿Cachai lo que nos ahorramos ahora con la herencia? Lo otro es como para solamente añadirle más cosas. Es para hacer, en el fondo, para construir como que estuviéramos trabajando con piezas de Lego. ¿Cachai? Entonces voy apilando las piezas de a poquito para armar una cosa más compleja. Yo pensaba que solamente heredaban los atributos y los métodos relacionados a los atributos. Pero ahora No, hereda completo. Hereda Toda la clase, exactamente, completita, toda la clase. ¿Ya? Y ahí se le pondría punto o nombre y después se le pondría el uno que sea. Ya, veamos acá, pues, creemos un trabajador. Entonces lo primero que vamos a hacer self.tr1.setNombre, ¿no es cierto? Ya, el método setNombre recibe un nombre como parámetro. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, Juan, ¿no es cierto? Después vamos a poner self.tr1.setApellido. Vamos a poner Pérez, obviamente. Y self.tr1.setSueldo. Y ahí reciben un INT. Y le vamos a poner un sueldazo. ¿Ya? Entonces aquí obviamente vamos a dejar un comentario. ¿No? Estamos cargando datos en el objeto. ¿No?
¿Sí? Ya, entonces se entendió que cuando hay herencia, se heredan los atributos y los métodos, todo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en este programa yo jamás interactúo directamente con la clase persona, ¿se dan cuenta? Este programa interactúa con la clase trabajador. Yo estoy creando un objeto trabajador y estoy trabajando con el objeto trabajador directamente. Y la clase persona no la toco, pero bueno, sí funciona porque a través de la herencia le transmitió esos atributos y esos métodos a la clase trabajador. Y con eso la clase trabajador se hizo más completa, porque tiene nombre, tiene apellido, ahora y tiene además el sueldo. ¿Ya? Eso que estamos viendo acá, esto es lo más importante dentro de la programación orientada a objetos. Lo que uno tiene que entender acá es que un programa se arma como piezas de Lego. Y esas piezas de Lego se pueden juntar unas con otras para ayudarte a armar un software mucho más complejo, ¿ya? Complejo en términos de que tenga muchas partes. Ayuda mucho a diseñar un software de manera modular, que se llama, que es como por partes. Entonces, y lo otro que tiene es que, por ejemplo, es muy fácil acá trabajar con equipos de trabajo. Porque, por ejemplo, si estuviéramos desarrollando un software muy grande con orientación a objetos, si yo fuera el Scrum Master, lo que haría yo para agilizar el desarrollo de este software es encargarle a cada uno de ustedes una clase distinta. Tal cual. ¿Okay? Entonces tú puedes dividir el desarrollo. En otras estructuras de programación es mucho más difícil, pues, porque, por ejemplo, así como lo aprendimos a hacer el primer semestre, todo estaba en un puro archivo de Python. Entonces, para poder trabajar ese programa, todos tendríamos que editar el mismo archivo. Que sería súper difícil. Súper difícil. Entonces, esto te permite separar. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Ya. Creemos carguemos datos en el otro objeto. self.tr2.setNombre. ¿Ya? Aquí, Camila. Set apellido. Y le vamos a crear el sueldo también a Camila y le vamos a poner el mismo sueldo para que no nos digan que... Ya, cargamos datos en otro objeto. Ya, y creamos dos trabajadores. ¿Ya? Este es un programa muy sencillo, obviamente, para efectos de demostración. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Qué era lo que me habías preguntado tú antes? Las temporales. Las variables temporales. Ya, que no se me olvide, sí. Tengo tanto sueño que se me llenó la barra. Ok, ahí tenemos entonces los self para entrar. Vamos a hacer el mostrar trabajador, entonces aquí vamos a hacer unos prints muy sencillos para mostrar los datos y en el fondo aprovechar también que los get, como devuelven información, yo los puedo meter directamente dentro de un print para no tener que como bajar ese dato con una variable intermedia y ahorrarme algunos pasos. Me explico, mira. Vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a poner acá un print, por ejemplo. No sé. Ya. Trabajador 1, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer a través de estos prints es mostrar nombre, apellido y sueldo. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con un print formativo.
¿ya? Ya. Por ejemplo, ¿cuál es la gracia de los get? Que yo puedo hacer todo el tiro acá. Po. ¿Se acuerdan que lo que nosotros hacemos aquí entre las llaves curvas es que poníamos el nombre de una variable, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces acá yo lo que puedo hacer es lo siguiente, mira, puedo llamar inmediatamente al get. Poner self.tr1, por ejemplo, punto get nombre. Y poner acá, por ejemplo, nombre. O sea, nombre, 2 puntos, ya. ¿Por qué? Porque self, y quiero que entendamos bien esto acá para que cachemos lo que estamos haciendo. Nosotros habíamos aprendido que entre los corchetes curvos acá en el preinformateado colocamos el nombre de una variable. O sea, teníamos antes los contadores, los acumuladores, el i, no sé, cualquier cosa. Ya. ¿Por qué está colocando directamente ahí el self tr1 get nombre? Porque esto que está acá ejecuta un método que se llama getNombre. Y getNombre, ¿qué es lo que hace? Devuelve el nombre. Entonces con el return te devuelve el valor y ese valor es el que va a desplegar a través de esos paréntesis. Entonces, eso es como para ahorrarse tener que hacer esto. Po. O sea, obviamente lo que no habría que hacer acá es haber hecho, no sé, haber creado una variable nombre y haber hecho self.tr1.getNombre, ¿no es cierto? O sea, eso es hacer código de más y haber puesto acá y haber puesto aquí adentro nombre. Eso es código de más. Eso es código de más, ¿no es cierto? No es necesario hacer eso. ¿Ya? Lo que uno hace es simplemente aquí, directamente dentro del print, me coloco esto. ¿Ya? Para eso están los get. Para eso están los get. ¿Ya? Entonces, obviamente acá podemos completar. Pues vamos a hacer el apellido. 2 puntos, self.tr1.get apellido, así, y mostrar después el sueldo. ¿Sí? Ya. Ahí tendríamos una forma para hacerlo, ¿ya? Y acá, como obviamente uno puede empezar a copiar y pegar, no hay para qué escribir todo de nuevo, ¿no es cierto? Sino que vamos reemplazando aquí nomás. ¿Ya? Ahí tendríamos una función sencillita para hacer el mostrar trabajadores. ¿Sí? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? ¿No? ¿Qué nos falta acá para que el programa se pueda ejecutar? Crear el objeto principal abajo, ¿ya? Hacer como el main o programa principal acá, ¿ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es un P igual principal para crear el objeto principal y obviamente eso va a ejecutar el init, crearía los objetos nomás, ¿ya? Y ahí yo después podría crear los trabajadores y después mostrarlos, ¿no es cierto? Hacer un p.crear trabajadores y un p.mostrar trabajadores. Y eso ya debería permitir que el programa pudiera mostrar información en pantalla. Porque en el fondo, y para seguir como reforzando el concepto, cuando uno crea una clase, este código no se ejecuta nunca a menos que ustedes creen un objeto de la clase. Las clases no se autoejecutan, sino que tienen que en el fondo ustedes en el programa crear un objeto para que esa clase llame al constructor pum, pum, y se cree el objeto.
Ya, ahí deberíamos tener el resultado. O sea, lo que ustedes deberían observar si lo ejecutan, deberían ver eso. ¿Ya? Ya, ahí les dejo la última parte del código para que lo puedan revisar. Ya, revisemos quiénes tienen. ¿Ah? ¿No te funciona? ¿A quién no le funciona? Porque te falta el import. ¿No? ¿Lo tienes ahí? Espérate, déjame ir. Y están los dos archivos. ¿Guardaste los archivos? ¿Están los dos en la misma carpeta? Los guardaste. Tienes que guardar el. Porque a lo mejor lo escribiste sin guardarlo y probablemente no te encuentres la ahí en persona, hay que haber escrito otro programa, persona por persona. Entonces busca acá. Ahí va el trabajador. No, eso está importando bien, pero le falta trabajador. Lo que no me queda claro es que pareciera que tuvieras esto persona dentro de otra carpeta. Y lo tienes en otra carpeta. ¿Todo bien para acá, no? No, aquí no le funcionó. Ya, lo que pasa es que te faltan acá los paréntesis de los métodos. Tú pusiste self.tr1.getNombre, pero sin los paréntesis. Y fíjate acá, bajo los paréntesis. Ojo, ese error puede ser más común de lo que uno cree, porque no estamos tan acostumbrados. Pero en el fondo tú estás llamando self.tr1 y getNombre es un método. Como es un método, es como que fuera un def, una función, lleva paréntesis. Lo que le pasó ahí a Rubén es que ese mensaje de error que te mostró fue básicamente que tú le mostraste acá en el print la dirección de memoria donde está cargado el objeto. Eso fue lo que te mostró. ¿Quién más tiene? A ver, ya, pero espera. ¿Te funcionó? Ya, porque el import tenía problema. Ahí están llamando directamente al atributo, tienes que llamar al método. ¿Sí? ¿Quién más tiene dudas, consultas? ¿Quién no le haya funcionado? ¿Todo bien? No, si me. Ya, me falta poco. Ya, pero en el otro ahí se arruina. Estoy en El PCI, claro. Porque es un puro print nomás. Sí, está bien. Sí, está pasando lo mismo con el otro trabajador. Aquí es como la primera clase fue persona. Trabajador. Ya, ¿a todos les funcionó? ¿Sí? Ya. Principal es la última, porque principal depende. ¿Otro más? Entonces como que no puede ¿Otro más? Vamos. funcionar. Si esta cuestión ya aquí ya es puro empezar a entretenerse con esta cuestión. Dígame. Sí, señor. Voy a subir los códigos, sí. Sí. Por supuesto que sí. Ahí vamos a ver una carpetita ahí compartida con los. Yo creo que vamos a hacer Me gusta cuando acá en clase de trabajador lo dejamos como en los I, el sueldo, igual 0, eso no importa. ¿Importa de qué, por ejemplo? No sé, que tiene un error, que devuelva otro número cuando dejamos el 0, o eso siempre deja así.
No siempre se deja así. Lo que nosotros estamos haciendo acá es que cuando en el init nosotros mismos estamos definiendo qué valor le vamos a poner acá. Valor inicial. Valor inicial. Ya. Pero eso no tiene nada que ver con el tipo de datos. O de una vez. Es claro, es que cuando yo creo acá el tipo de datos queda automáticamente asignado. Si yo lo digo igual a 0, porque estoy diciendo que vamos a En este caso, si yo creo un objeto y no le entrego un valor sueldo, me va a dar 0. Si yo llamo al objeto. Si tú no le asignas, si no ejecutas el set sueldo, va a quedar asignado con valor 0. El sueldo. O sea, por ejemplo, mira, para que me entiendas acá. Lo creamos en la principal. Cuando, claro, acá por ejemplo, si yo le pongo un comentario a esto, a Juan Pérez, Ajá. ¿cachai? Solamente le dice el set nombre y el set apellido. Sí. Y ejecutamos esto, a Juan Pérez le va a salir 0 de sueldo. Qué pena. Ah, claro, ya entiendo. Y eso es debido al. Eso es debido ¿cómo se pusimos acá? al init, claro, el constructor de ahí, exactamente. Ah, ya. Ahí de ahí se asigna el 0. ¿Cachai? Claro. Me quedé claro. Sí, sí. Es que a ver, ¿por qué en el fondo le estamos agregando un valor a los atributos en el init, Ricardo? Porque en el fondo el diagrama de clases a ti te indica que el diagrama de clases te dice qué tipo de datos tiene el atributo str, str y nt. Y en Python tenemos el siguiente, entre comillas, problema. Python es un lenguaje que en el fondo cuando yo creo una variable no le digo qué tipo de dato es sino hasta que le agrego un dato. Entonces, por ejemplo, si yo digo que sueldo es igual a 0, entonces ahí recién Python entiende que sueldo es un int. Pero si yo digo que sueldo es igual a hola, entre comillas, me dice, sueldo es un str. Entonces, como a nosotros nos están pidiendo que los datos o los atributos de la clase sean de cierto tipo de datos, por eso yo los estoy inicializando con un valor, para que quede ya asignado como string o como número. Sí. Profe, a mí me saltó una duda con lo que hizo ahí hizo un comentario en el sueldo y aún así hizo el print. Sí, pues. Aún así hizo el print. ¿No debería no mostrar ese comentario? No, porque ahora trae el constructor. Porque trae el constructor, pues. O sea, yo lo único que hice es que cuando creé el objeto trabajador, Sí. ¿ya? Y el objeto trabajador, cuando tú lo creas, No. le asigna automáticamente unos valores a los atributos. El nombre queda como un string vacío, el apellido en string vacío y el sueldo queda en 0. Ah, ya. Entonces, si yo no ejecuto el set sueldo acá, claro, le cambié nombre, le puse Juan, le puse Pérez, pero el sueldo quedó igual en 0. ¿Cachai? Por el constructor. Por eso. Ya todos vienen como predeterminados con el sueldo 0. Y después nosotros se lo cambiamos. No, sí, eso me queda claro. Lo que me llama la atención es que igual salió en el print considerando que no se creó como esa variable, por ejemplo. No, pues si se creó, pues. Si se creó, pues. Se creó acá, pues. En el constructor, pues. Si está creada. Eso es lo que hace el constructor. Lo único que hicimos fue no cambiarle el dato. Eso fue lo que hicimos. O sea, se crea en 0 siempre, pero no le cambiamos, no le pusimos de millón, quedó en 0, ¿cachai? No la modifiqué. Y por eso te sale con 0 acá, pues, ¿cachai? Sí. Porque ese 0 salió del constructor. ¿Ya? Que es como el dato por defecto. Ya, hagamos otro, ¿ya? Hagamos otro. Ya, este vamos a poder ir un poco más, entre comillas, más rápido porque ya vamos a entender un poquito el concepto, ¿ya? Acá, este ejercicio, ¿ya? Que es el ejercicio 4, codificar este diagrama, ¿ya? Que tenemos acá, entonces veamos rápidamente. Acá hay una clase principal, una clase prenda, y la clase prenda tiene dos especificaciones, o sea, o hereda de dos especificaciones. Especificación 1 y especificación 2. ¿Ya? Entonces prenda hereda de dos superclases. ¿Ya? Esto se llama herencia múltiple, ¿ya? Donde en el cual yo puedo construir una clase que lleva o toma de otras dos superclases para poder construir. Entonces, este ejercicio se hace igual que el otro, la única diferencia va a estar cuando hagan esta de acá. ¿Ya? Se hace con coma y se cita la otra clase. Entonces, yo solamente voy a dejar como la introducción de lo que hay que hacer en la clase prenda, nada más. Y ustedes deberían ser capaces de desarrollar todo el resto del diagrama con lo que ya sabemos hasta ahora. Entonces, me explico muy sencillo lo que hay que hacer acá.
Voy a cerrar, primero tengo que cerrar este folder para que creemos una carpeta nueva acá. Ya. Entonces, obviamente ya sabemos que acá decimos necesitamos un principal.py, estoy creando los archivos, necesito un prenda.py, es lo que me dice el diagrama de clases, y otro que se llama especificación 1.py y otro que se llama especificación 2.py. A todo esto, cuando uno crea las clases, incluso uno puede ser un poquito más generalista también. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con generalista? Por ejemplo, ya no tengo idea cómo voy a desarrollar la clase. Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, class especificación 1, el paréntesis, y aquí también le puedo poner un pass. El pass no solo se aplica a los def o a los métodos. Si yo pongo el pass acá, quiere decir que en el fondo dejo como... Después voy a desarrollar lo que tengo que hacer acá. ¿Me cachai? Y lo mismo acá, pues en especificación 2 yo podría poner class especificación 2 y poner acá un pass. Y después completo lo que tengo que hacer. ¿Cachai? Y un programa así también funcionaría. O sea, si creamos en este caso un objeto de la clase especificación 1, me lo crea, pero no hace nada. No hace nada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que habría que hacer en prenda? Hay que hacer el import de los otros dos. ¿Ya? O sea, aquí hay que hacer dos import. Aquí habría que hacer from especificación 1, import especificación 1, y from especificación 2, import especificación 2. Esto es para hacer la clase prenda. ¿Por qué? Vuelvo un segundito al diagrama. Recuerde que prenda hereda de esas dos clases, de especificación 1 y 2. Entonces, como hereda de las dos, tú tienes que poner los dos import acá, porque en el fondo estás importando estos dos archivos de acá, el 1 y el 2. Esa es toda la razón. Y acá, ¿qué pasa en el class? Sería class prenda, y acá entre paréntesis poníamos de quién heredábamos, ¿no es cierto? Entonces acá yo heredo de especificación 1 y de especificación 2. Eso es todo lo nuevo que habría que hacer. Entonces si tiene herencia múltiple, ¿qué hay que fijarse? Tengo que hacer todos los imports que corresponda hacer. O sea, como acá estamos heredando de dos clases que se llaman especificación 1 y 2, tengo que poner los dos imports. ¿Ya? Y cuando escriba la declaración de la clase, que se llama prenda, entre paréntesis tengo que colocar los nombres de las clases de las cuales yo heredo, separadas por coma. Especificación 1, especificación 2. Y el resto se hace igual como lo hacíamos el orden. Entonces, sigamos con eso. Terminemos ahí está el desafío para ustedes, en el fondo, desarrollar lo que falta de este ejercicio. ¿Ya? Esa es como la ayudita que les dejo ahí para hacerlo. ¿Ya? Obviamente necesitan el diagrama, para que vean obviamente qué atributos hay que colocar. Y en este sí vamos a hacer las variables temporales, ¿ya? Pero cuando lleguemos a la clase principal, ahí vamos a explicarle las variables temporales.